Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este video va a ser un video relativamente corto para explicar cómo se resuelve este circuito que está acá. Para resolver la ganancia de este circuito, este que está acá. Bueno, comenzamos calculando la tensión de salida y la tensión de entrada para encontrar la ganancia de este amplificador. Bueno, este circuito que está acá hay otro circuito que ya lo voy a decir qué es, pero que es una parte de este circuito. Vamos a considerar algunas cosas. Primero están en valores genéricos, lo único que habría que hacer si le dan valores es reemplazarlo y no mucho más. Vamos a hacer ciertas consideraciones. En este caso, yo sé que puede enojar, pero la verdad que para resolver fácilmente estos ejercicios, sobre todo de amplificadores, hay que hacer ciertas consideraciones. Hay que considerar algunas cosas como esta, por ejemplo. La corriente que circula por acá en esta rama del colector, vamos a decir que es la misma que circula siguiendo por esta rama hasta masa. ¿Está bien? Acá no circula nada porque estamos teniendo en cuenta que estamos leyendo un valor en paralelo a esta resistencia. Entonces, toda esta corriente, todo este circuito, por esta rama y después esta rama, va a circular la corriente que llamaremos I2. I2 que está acá. Ya explicaré bien qué es esto. Y por esta rama circulará la corriente I1. I1. ¿Está bien? Esa es una de las consideraciones que vamos a hacer. Vamos a sacar primero la tensión de salida, por lo tanto vamos a solamente considerar esta parte de este circuito que está acá, que está expresado acá. ¿Por qué razón? Ahora vamos a ver. Saquemos nosotros la tensión de salida. ¿La tensión de salida qué es? La tensión de salida, como vemos acá circula una corriente hacia masa. Recordemos que estamos analizando en alterna. Como es alterna, esto es fuente de alimentación. Recuerden, esto es masa. Estamos analizando en alterna, es muy importante. Entonces, esta rama que está acá la consideramos como masa. ¿Está bien? Entonces, la corriente circula en forma descendente. ¿Está bien? Circula por acá, como vemos acá, y pasa por R3. Entonces, ¿cuál va a ser la tensión de salida? Bueno, va a ser la tensión medida de acá hasta masa. ¿Y cuál es? Es la corriente I2. En este caso vamos a decir que la tensión de salida es igual a la corriente I2. Vamos a decir que acá pasa I2, o sea, acá es I2 por R3. Por R3. ¿Está bien? Esa es nuestra tensión de salida. ¿Está bien? A ver si se puede ver mejor. Ahí está. Esta es una tensión de salida. Este es R3, disculpen mi letra. Bien, ya tenemos entonces el valor de la tensión de salida. Ahora, no sabemos el valor de la corriente I2. Bueno, como habrán visto en un video anterior, este circuito interno que está acá es un espejo de corriente. Es decir, yo lo dibujo acá. Recordemos que acá pasa, como dijimos, la corriente I2 también. Entonces, esta corriente que circula por acá, como es un espejo de esta corriente, va a ser proporcional. Y el valor de proporcionalidad, este va a ser, recuerden, R1 y este va a ser R2. El factor de proporcionalidad va a ser I1 por R1 va a ser igual a I2 por R2. Vayan a un video que yo expliqué bien esto. Vamos a hacerlo rápido. Entonces podemos decir que I1 es igual a I2 por R2 sobre R1. Entonces podemos decir exactamente esto. ¿Está bien? Entonces, volvamos acá. ¿Cuál es la corriente I2? Bueno, si reemplazamos ahora teniendo en cuenta esta relación, podemos decir que I2, si mandamos ahora todo para aquel lado, podemos decir, a ver, o bien, como vemos acá, I1 es igual a I2 sobre R2 sobre R1, podemos decir a la inversa, podemos decir que, a ver, acá, vamos a hacerlo, podemos decir que I2 también es igual a R1 sobre R2 por I1, ¿no? Podemos decir eso. Pasamos todo por el otro lado y nos quedaría eso. Entonces, I2, podemos decir que es entonces I1 por R1 sobre R2 por R3, que es la resistencia que ya estaba. Lo único que estoy haciendo es reemplazar. Repito, I2, ¿quién es? Bueno, trato de relacionar I2 con la corriente I1. ¿Me siguen hasta ahí?
Bueno, ya tengo esto entonces. Ahora, pero ¿quién es I1? No sé quién es I1. ¿Quién es I1? I1, como vemos acá, vamos a considerar que esta corriente es la misma que circula en esta rama. Es el colector, la corriente de colector de este transistor que está acá. Y como dijimos nosotros, la corriente de colector, es igual a HFE veces la corriente de base. Como vemos ahí, esta relación. Entonces podemos decir que como I1 es el colector de este transistor, entonces podemos decir que la tensión de salida es igual a ¿quién? Es igual a HFE, la corriente de base, por R1 sobre R2 por RB. Y ya con eso, como verán acá, ya tengo yo la tensión de salida, que es lo que a mí me interesa. Tengo la tensión de salida. Ahora busquemos la tensión de entrada. Ahora para ver acá, vemos acá en esta parte, porque vamos a buscar la tensión de entrada. La tensión de entrada, que es esto, que está acá, que está entrando al circuito, cuando ingresa se encuentra directamente con una resistencia, la resistencia RB. Y llega, después de cruzar a esa resistencia, llega a este nodo, que vamos a llamar un nodo que va a tener una tensión de base. Tensión BB, vamos a llamarlo así. Es una tensión de base. ¿Por qué? Porque bueno, esta tensión que ingresa ha caído, por esta resistencia, ha caído en tensión y tiene una tensión menor que la de entrada. Entonces, otra cosa que considerar, vamos a ver algo muy interesante, y lo voy a hacer acá rápidamente para que se entienda, nosotros tenemos la tensión de entrada, vamos a ponerlo acá, tensión de entrada, llega a una resistencia y luego se divide por esta rama que vemos ahí. Y esta rama va a una resistencia que es muy grande. Los ejercicios que van a ver van a encontrar que la resistencia que va por acá es muchas veces más grande, es de 300 kiloohmios, incluso le pueden poner resistencia de 1 megaohmios, pero es una resistencia muy grande la que sigue por esta rama. Y después, como vemos acá, sigue en este caso a lo que nosotros después vemos en adelante. Entonces acá nosotros tenemos, recordemos, la tensión de base, ¿está bien? Esta va a ser la tensión de base, ¿está bien? BB vamos a poner con mayúscula. Bueno, entonces, dado que la resistencia que le van a poner a ustedes acá hasta arriba es muy grande, esto es en términos prácticos, casi una resistencia tendiendo a un circuito abierto, vamos a tener lo siguiente. Como acá nosotros tenemos de la base hasta el transistor, hasta este transistor, de acá a acá, hay una corriente, porque acá hay una corriente, es la famosa corriente de base, que es la famosa corriente que teníamos nosotros. A ver, vamos acá, que es la corriente, como ven acá, es la corriente de base. Esta corriente surge de este nodo en adelante. ¿Me explico? Bueno, la corriente que circula desde acá hasta este nodo es una corriente de entrada. No sé cuál es su valor, pero es una corriente de entrada. ¿Está bien? De acá hasta este nodo. Y de este nodo sigue una corriente que va para arriba y después sigue una corriente que va de acá para la base del transistor, que es la corriente de base. Repito esto muchas veces porque debido a que esta corriente a esta resistencia que le van a dar es muy grande, la corriente que salga de esta división de este nodo, o sea, la corriente que se deriva para arriba, entre comillas, para allá, para arriba, va a ser muy chiquita. Es decir, la corriente que va para allá va a ser muy chiquita. De forma tal de que, sabiendo eso, volvamos acá, sabiendo de que esta resistencia es muy grande, la corriente que va a circular por acá es muy chiquita, podemos redefinir esto que está acá, podemos redefinir en términos de, estamos considerando por supuesto, podemos redefinir a lo siguiente, podemos decir, a ver,
podemos decir lo siguiente. Podemos decir que la tensión de entrada, que está acá, continúa hacia una resistencia y luego va a la base del transistor. ¿Está bien? Es decir, que por toda esta rama va a circular para nosotros una sola corriente, que es la corriente de base. ¿Está bien? Esa B no se distingue muy bien, pero esta es la corriente de base. Y B, me explico, desde acá hasta la base del transistor va a circular una corriente de base. ¿Está bien? Debido a que la corriente que circula por acá es muy chiquita, entonces esto lo despreciamos. Entonces, acá nosotros tenemos el nodo, o mejor dicho, acá está la tensión de la base del transistor. Bueno, nosotros ya sabemos, en este caso, por haber trabajado en los videos anteriores, si ustedes lo habrán visto, de acá tenemos la masa. A ver, sé que está dibujado muy horriblemente ahí, está. Tenemos ahí la masa del transistor. Nosotros, de acá en adelante, podemos, por el modelo híbrido, por el modelo pi, podemos redibujar esto. ¿Se acuerdan cómo es? Tenemos, esta es la resistencia, vamos a llamar, como vimos en el esquema, RB, vamos a llamarlo, resistencia RB. Pero por el modelo pi, si nosotros reinterpretamos en corriente alterna este esquema del transistor, podemos decir que acá hay una resistencia llamada HIE. Acá va a haber, ya corro la cámara para que sea mejor. Vamos a tener lo siguiente. Si se acuerdan, podrán saber lo que estoy haciendo. Tenemos esto, ¿está bien? Donde esto es HIE, ¿verdad? Esto es colector y esto es emisor. Dado que no hay nada en el emisor, nosotros podemos todavía redefinir este circuito y podemos decirlo de la siguiente manera. Espere que escriba, porque estoy dibujando en una base inventada así para hacer este ejercicio, para explicarle cómo se resuelve. Tenemos un segundito. Ahí está. Nosotros tenemos, como veremos acá, a ver, vamos a hacer un poquito más arriba, tenemos esto, ¿está bien? Donde esta es la tensión de entrada, acá va a estar, repito, la tensión de base. ¿Cuál es la tensión de base acá? Bueno, acá recuerdan que circula ¿qué? La corriente de base. Acuérdense, en la corriente de base. Bien. Entonces, para ir resolviendo entonces, nosotros queremos saber cuál es la tensión de entrada, porque ya tenemos la tensión de salida. Bueno, la tensión de entrada, a ver, esto, como veremos acá, tenemos que saber relacionar la tensión de entrada con la tensión de base y por toda esta rama. Quiero que vean el teorema, el teorema del divisor de tensión, donde por teorema, voy a hacer rápido acá para que ustedes se acuerden, el divisor de tensión nos dice que si uno tiene una tensión, tiene dos resistencias, así, hasta masa, acá se divide la tensión. Acá tiene una tensión de entrada, una tensión 1, y acá tenés una tensión 2. Vamos a llamar 2, 1 y 2, porque se ha dividido la tensión. Por el teorema nos dice que la tensión de entrada, la tensión 2 va a ser igual a la tensión 1, esta vamos a llamar R1 y esta vamos a llamar R2, va a ser igual a la tensión de 1 por, en este caso, R2 por R1 más R2. Este es el famoso teorema divisor de tensión. Quiero que lo repasen porque esto va a ser usado acá, para que se termine de resolver el ejercicio. Entonces, por división de tensión, por teorema del divisor de tensión, tenemos esto, un divisor de tensión. Podemos decir que la tensión de base, porque es importante la tensión de base, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a ¿quién? A la tensión de entrada por ¿quién? Por HIE sobre HIE más, en este caso, está la resistencia RB, más RB. Y ahí yo ya tengo la tensión de base con respecto a la tensión de entrada. Pero ¿yo qué estoy buscando? Estoy buscando la tensión de entrada, ¿que no? Entonces, teniendo en cuenta la tensión de entrada ahora,
espejo. De espejo. Entonces paso por todo para el otro lado. Entonces yo tengo que la tensión de entrada va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la tensión de base multiplicada HIE más RB sobre, pasa dividiendo, HIE. Esto vamos a poner acá, todo esto dividiendo. Ahora, ¿quién es la tensión de base? Como vemos acá, la tensión de base, ¿quién va a ser? Va a ser la corriente de base multiplicado HIE. Entonces, en resumen, yo ya puedo tener todo. Puedo decir que la tensión de base, la tensión de entrada, acá, va a ser igual a la tensión de base, que es la corriente de base, por, en este caso, HIE. Por todo esto. HIE más RB sobre HIE. Ahí está, bueno, todo es una multiplicación. No, acá vamos a poner ahí para que se vea mejor. Ahí está. Exactamente. Y esa, a ver, ahí está, se ve mejor. Ahí está. Esa es la tensión de entrada. Listo, ya tenemos la tensión de entrada. Ya tenemos la tensión de salida y la tensión de entrada. ¿Qué hay que hacer ahora? Y hay que hacer una división. Salida sobre entrada. Y ahí vamos a sacar la ganancia. Bueno, y como verán ustedes ahora, lo podemos hacer rápido si se quiere. A ver. La tensión, como dijimos, la tensión de... A ver, ahí está. La tensión de... La ganancia es la tensión de salida sobre la tensión de entrada, ¿verdad? Entonces, la tensión de salida, ¿quién es? Como vimos es HFE por IB por R1 sobre R2 por RB. Ahí está. Disculpen que están chuecos, pero bueno, es lo que hay, chicos. ¿Qué va a ser? Dividido, todo esto dividido, ¿quién? I de base por HIE por HIE más RB. Todo esto dividido HIE. Bueno, y como siempre, como a veces se ve ahí, y como habrán visto en todos mis videos, un ejercicio sale bien cuando las corrientes de base se simplifican, como verán ahí. ¿Está bien? Y bueno, ahora ya tienen todos los valores, seguramente se le da HF, se le da HIE, los valores de resistencia la tienen, y ponen todo y ya tenemos el valor de la ganancia. Y esto es la ganancia, chicos, nada más que eso. Bueno, espero que les haya servido. Este se hizo un poco más largo de lo que yo pensaba. Saludos, vamos a tratar de hacer otro video. Saludos.